palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces damos el paso a nuestro hermano Josu para que pueda compartir la palabra. Bien, muy buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido unas lindas fiestas. Hoy día vamos a continuar con el tema de escatología y debo admitir que es un tema que nunca pensé llegar a dar, porque de chico miraba el tema de la escatología, miraba lo que era Apocalipsis y encontraba que era como complejo y sin duda lo es, pero acá estamos. Hoy día vamos a empezar con lo que es la tribulación. Y recuerdo que de chico pensaba en las 70 semanas de Daniel, vamos a tener que ver parte de eso. Y yo decía, oh, qué complicado. Decía, mejor no meterse en ese tema. Y de chico nunca fue mi pasión la escatología. De más joven no me llamaba mucho la atención. Por lo que les decía, encontraba que era un tema muy difícil, complejo, pero entendemos que el Señor también da sabiduría y da gracia para entender su palabra. Así que vamos a ver hoy día un tema, vamos a empezar lo que es el tema de la tribulación. Nosotros hasta la semana pasada estábamos viendo lo que correspondía a la iglesia. Si hacemos un recuento de lo que hemos visto, hemos dicho que estamos esperando nosotros un evento maravilloso que es el rapto, el arrebatamiento, la traslación de la iglesia. Se le ha llamado desde esas tres formas: arrebato, rapto, traslación de la iglesia. Y va a ser un momento en donde Cristo va a descender y nosotros nos encontraremos con Él en las nubes. Nuestro hermano Nemi hacía la aclaración que en esa venida el Señor no toca la tierra, sino que nosotros nos vamos a encontrar con Él en los cielos. De hecho, Pablo en 1 Tesalonicenses 4 dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a nuestro Señor en las nubes. Entonces eso es lo que espera la iglesia del Señor. Luego de ese momento va a venir el tribunal de Cristo, como dijimos la semana pasada, el bema de Cristo. Y este tribunal, en este tribuno está sentado Cristo y lo que va a hacer es recompensar las obras que nosotros hayamos hecho. Dijimos que no tiene que ver con castigar, sino que tiene que ver con premiar aquellas cosas que son, hechas con una buena motivación, obras que traen gloria a Dios. En esa situación se va a apartar lo que es heno, ajenjo, hojarasca. Eso se va a quitar a un lado, lo inservible no se va a considerar y se van a considerar aquellas obras que hicieron los santos, que traen gloria al Señor. Y luego de eso va a venir las bodas del Cordero. Eso entonces es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Queda una pregunta: ¿y qué va a pasar acá en la tierra? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Qué sucederá en la tierra? ¿Qué eventos se llevarán a cabo? Eso lo vamos a ver hoy y las secciones que vienen. La tribulación no la vamos a ver rápidamente, sino que vamos a ir tomando nuestro tiempo, como dijo nuestro hermano Julito en una escuela dominical: ¿para qué vamos a correr? Así que no vamos a correr con el tema. Así que vamos a ir con eso, como dije, con el periodo que se ha llamado la tribulación. Pero antes de ir, oremos al Señor. Padre, gracias porque podemos abrir su palabra y ver las maravillas de su ley. Rogamos que usted dé entendimiento a cada uno de nosotros, guíenos mediante su Santo Espíritu a toda verdad. Señor, como dice su palabra, es una profunda riqueza. ¿Quién ha de comprender, Señor, sus preceptos? Sabemos que la profundidad, Señor, de su conocimiento es insondable y por eso rogamos que usted, mediante su Santo Espíritu, nos conduzca a toda verdad. Ayúdenos a crecer, ayúdenos a conocer más acerca de usted. Ayúdenos, Señor, a comprender su palabra y aplicarla a nuestras vidas. Rogamos que usted hable a nosotros, Señor. Rogamos que usted pueda utilizarme, Señor, para su gloria y para edificación de la iglesia. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, la tribulación. Sobre la tribulación usualmente se conoce bastante. Sabemos que va a ser un periodo complejo, un periodo difícil. Varios ya van a decir, bueno, son 7 años, pero hay cosas que tenemos internalizadas. Por ejemplo, si decimos, ¿cuánto dura la tribulación? Uno automáticamente piensa 7 años. Y uno hace una división al medio. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Muchas veces es conocimiento que tenemos en nuestro interior, pero que no le hemos visto a través de la Escritura.
La idea es que veamos a través de la Escritura lo que la escatología nos muestra respecto a lo que ha de suceder. Y es maravilloso este estudio porque conforme vamos viendo lo que va a pasar, entendemos que se va a cumplir lo que el Señor ha dicho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Señor respecto a la tribulación dejó versículos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces me hacía pensar en Isaías 46 del 9 al 10. Así que les pido que puedan ir allá. Isaías 46 del 9 al 10. Isaías 46, del 9 al 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Entonces, al estudiar escatología y al estudiar los pasajes que se refieren a la tribulación, nos vamos a dar cuenta que el Señor desde el principio está avisando qué es lo que va a venir, desde el inicio. Y es hermoso ver que en el Antiguo Testamento se encuentran profecías que se continúan en el Nuevo Testamento y es un discurso hilado, es un único discurso, es como lo que pasa con Cristo. En Génesis 1.1 se dice que dijo Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y sabemos que desde ahí ya está Cristo. Está participando en la creación. Luego en Génesis 3 se nos dice que se nos anuncia la venida del Mesías. A lo largo del Antiguo Testamento se viene avisando que viene un Cristo, que viene el Mesías. En Isaías se menciona que va a sufrir, que va a padecer. Llegamos a los Evangelios y encontramos que Cristo, claro, vino, muere, resucita, asciende al Padre. Después se nos sigue hablando de Cristo que va a volver en gloria y majestad. Entonces es un discurso unido, es un discurso hilado. Y esto es maravilloso porque nos vamos a dar cuenta de que con el tema de la tribulación pasa igual. Lo encontramos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Como hemos visto, por ejemplo, cuando nuestro hermano Nehemías habló acerca del Seol, de este lugar de tormento, ya en el Antiguo Testamento estaba expresado. Y en el Nuevo Testamento Cristo lo confirma. Entonces, nos vamos a dar cuenta que es maravilloso cómo el Señor crea su palabra. Y nos da certeza. Y el estudio de escatología, en un inicio dijimos que primero nos debiera llamar a la santidad. En segunda nos debiera llamar al evangelismo. Pero en tercera debiera llevarnos a una mayor certeza de que nuestro Dios es real, de que nuestro Dios es cierto. Pensemos en Isaías 46, versículo 9, cuando dice, he aquí, yo soy Dios y no hay otro Dios, que anuncio desde el pasado lo por venir. ¿Hay alguien más que pueda hacer eso? La verdad es que no. Entonces el estudio de la escatología, el estudio de lo que nos queda, debiera afirmar nuestros corazones, sobre todo al ver profecías que quizás ya se cumplieron, otras que quedan por cumplir, entonces vamos a estar viendo todo ese momento. Ahora, vamos a nuestro punto, la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Vamos a estar viendo diferentes cosas. Primero, vamos a centrarnos en la naturaleza de la tribulación. ¿Cuál es el carácter de la tribulación? Y vamos a dejar, como ha sido la tónica, que la Biblia misma nos diga cuál va a ser el carácter de la tribulación. Y vamos a ver varios pasajes. Vamos a ir primero a Deuteronomio. Vamos a partir desde el Antiguo Testamento y vamos a ir hacia el Nuevo. Deuteronomio 4:30. Lo primero que vamos a hacer es entender cuál es la naturaleza, cuál es la característica, cuál es el carácter de la tribulación. Deuteronomio 4, versículo 30, dice: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, era desde el 30, y ahora el 31. Porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Es decir, ya por este versículo vamos a entender que Dios no se olvida de su pacto, que va a preservar a Israel, pero como dice el versículo 30, cuando estuvieres en angustia, va a ser un momento angustioso. Vamos a Isaías 2:19. Vamos a ver varios pasajes que nos van a ir diciendo cómo es la tribulación. Si alguien nos preguntara, ¿cómo es el hermano Julito?
uno diría las características que él tiene. Hablaría de su personalidad. ¿Cómo, hermana Miri? Lo máximo, maravilloso, dijeron por ahí. Bueno, pero ahora si nos preguntaran cómo es la tribulación, ya tenemos la primera característica, va a ser un momento angustiante. Isaías 2:19 dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Va a ser un momento de castigo, va a ser un momento en donde va a venir la presencia temible de Jehová. Ya hemos dicho que cuando la Biblia dice que a Jehová se le debe temer, esa palabra es phobos, en verdad es temor. Y aquí está diciendo que viene Jehová temible, dice que la gente se meterá en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, y que cuando Él se levante para castigar la tierra. Avancemos un poquito, vamos a Isaías 24. Isaías 24, del versículo 1 al 6. Isaías 24, versículo 1 dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz, hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así como a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así es el que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Es decir, va a ser un periodo que podríamos decir de asolación, donde van a ser consumidos los habitantes de la tierra. Es un periodo de quebrantamiento. Vamos a avanzar ahora, Isaías 24, versículo 19. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada. Será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y se agarrará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Y acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. De nuevo, habla de quebrantamiento. Avancemos ahora a Isaías 26. Isaías 26, versículo 20 al 21. Isaías 26 dice, versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Es un momento cuanto menos complicado. Vamos a Jeremías ahora. El libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Es un tiempo de angustia. Daniel 9:27. Vamos ahora al libro de Daniel. Como dije, vamos a revisar en el Antiguo Testamento y vamos a mirar un poco en el Nuevo. Pero la idea es que la Biblia nos diga cómo es este periodo. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 12:1. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de esta parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro.
Ahora vamos al libro de Joel, un poquito más adelante. Joel capítulo 1. Joel 1:15. Joel 1:15 dice: Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ahora vamos al capítulo 2 de Joel. Joel 2, del versículo 1 al 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extienden al alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Vamos al libro de Amós. Amós 5, del versículo 18 al versículo 20. Amós 5, verso 18 dice: Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Vamos al último del Antiguo Testamento. Bueno, el último libro, el último versículo que vamos a leer de ahí. Vamos a Sofonías. Sofonías 1:14. Después de este vamos a leer algunos del Nuevo Testamento. Sofonías capítulo 1. El libro de Sofonías 1, versículo 14 dice: Cercano está el día grande de Jehová, cercano muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de la angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algaraza. Sobre las ciudades fortificadas y sobre sus altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ahora vamos a leer 5 pasajes del Nuevo Testamento. Vamos primero a Mateo. Mateo 24, versículo 21. Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vayamos a Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas 21, versículo 25 dice: Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5:3. 1 Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Vamos a Apocalipsis. Ahí vamos a considerar solo 2 pasajes y ya con eso podemos hacer una síntesis del carácter de este periodo. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3:10 dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y vamos a Apocalipsis 6, desde el versículo 15 al versículo 17. Apocalipsis 6:15 dice: Los reyes de la tierra
y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, cuando pensemos en la tribulación hay que pensar en todos esos versículos. Eso es lo que la Biblia dice de la tribulación. Me gustaría hacer un alcance. Si se dieron cuenta, en algunos momentos se habla de tribulación, también se hablaba del día de Jehová o el día del Señor. Cuando hablamos del día del Señor o del día de Jehová, como por ejemplo en Sofonías 1:14, entendemos que va a haber un día en donde el Señor va a venir que coincide con la segunda venida. Viene la segunda venida y ese también se le llama el día del Señor porque ahí se va a desatar, digamos, la ira del Señor por completo. Ahora, el día del Señor, el día de Jehová o el día de la ira, escatológicamente se considera que inicia en el momento de la tribulación. Entonces, esto sería así. Se va a la iglesia, está el rapto y ahí parte el día de Jehová o el día de la ira. Y continúa hacia adelante. Y el punto máximo es en la segunda venida del Señor. Ese es el que se denomina literalmente el día del Señor, un día de ira y no de paz. Ahora, hecho esa salvedad, al leer todos estos pasajes no quedan dudas que la naturaleza o el carácter de este periodo está relacionado con la ira. Considerando los pasajes que aparecen en la Biblia, Pentecost va a utilizar los siguientes términos. Este periodo va a ser un periodo de juicio, un periodo de indignación, un periodo de prueba, un periodo de angustia, un periodo de destrucción, un periodo de tinieblas, un periodo de desolación, de trastorno y de castigo. Esa es la tribulación. Ese es el periodo que se le llama la tribulación. De hecho, de ahí nosotros sacamos la palabra estar atribulado, estar aproblemado con grandes complejidades. Tribulación entonces va a ser ese momento que, como dije, va a ser un periodo lleno de juicio, indignación, prueba, angustia, destrucción, tiniebla, desolación, trastorno y castigo. Pero ¿saben qué es lo más triste o lo más angustiante de este periodo? Que en la Escritura no hay ningún pasaje que pueda ofrecer un alivio a la severidad o a la dureza de ese momento. Va a ser un momento muy severo, tan severo cual no se ha visto antes. De hecho, decía ahí que una tribulación cual no se ha visto antes ni no se verá. Va a ser un momento complejo y no hay ningún versículo en la Biblia que nos dé tranquilidad respecto a ese periodo. Es decir, no hay alivio. Ahora, ¿qué consuelo podemos dar nosotros a ese periodo? Vamos a 2 Corintios 6, por favor. Como les dije, ese periodo de tribulación también se le considera parte del llamado el día de la ira, día donde el Señor manifestará su ira, digamos, en gran manera. Pero vamos a 2 Corintios. Para ese momento, si ya estamos en ese momento, no hay ningún consuelo que se pueda dar. Pero hoy en día, podemos decir lo que está en 2 Corintios 6, versículo 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y es hermoso considerar eso, aún es día de salvación. Por eso la iglesia debe realizar una labor evangelística. Por eso la iglesia debe centrarse en predicar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque aún estamos en día de salvación. Como dice acá, he aquí ahora en tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. Ahora es el momento de venir al Señor. ¿Y qué va a venir después del rapto? Un día de ira. No va a haber día de salvación, va a ser un día de ira, un día en donde el Señor va a mostrar sus juicios y va a ser castigado el ser humano, donde, como dijimos, va a haber juicio, indignación, prueba, angustia, destrucción de tinieblas, desolación, trastorno, castigo. La invitación que hace la iglesia es, ven ahora al Señor, o el Señor vendrá a ti en ira.
Entonces, ese es el único consuelo que la iglesia puede ofrecer a la persona que está sin Dios. Porque si el Señor viniera ahora, si hoy día sucediera el rapto, después de que la iglesia se va, comienza la tribulación. Y como dijimos, va a ser un momento horroroso. Entonces, ¿qué debemos aprender de este momento? Va a ser un momento terrible, un momento cual nunca antes se vio. Quizás el momento más sangriento de la historia, bueno, y quizás Dios nos puede ayudar. No sé, el periodo de los nazis, la Segunda Guerra Mundial, el periodo con más muertes. Bueno, va a ser peor que eso, la tribulación, porque dice cual nunca se vio. Entonces va a ser peor. Pensemos en todas las matanzas que han habido, en los momentos más oscuros de la historia. Va a ser peor. Por eso debiera ser tan imperioso el llamado de la iglesia al arrepentimiento. Porque ya viene el día de la ira. Ahora, ¿cuál es la fuente de la tribulación? ¿De dónde viene? Vayamos por favor a Lamentaciones 3. Las respuestas que primero se dan es ¿de dónde viene esta ira? ¿De dónde viene la tribulación? Algunos dicen, bueno, es la ira del propio ser humano demostrada hacia el mismo hombre. Algunos dicen que es la ira de Satanás. Pero vamos a Lamentaciones. Lamentaciones sabemos que son los lamentos del profeta Jeremías. Y en Lamentaciones, capítulo 3, veamos el primer versículo. Lamentaciones 3, 1 dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí. Y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como ya muerto, de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Pensemos, ¿hay un periodo agradable en lo que está viviendo ahí el profeta? No, de hecho es como bien complejo. Pero vamos al versículo 37. Lamentaciones 3, 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Pero aquí viene la conclusión. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Permiso. Este pasaje nos arroja luz que si bien ese periodo se puede encontrar momentos de ira en donde quizás la ira de Satanás o la ira de la bestia va a mostrarse, pero debemos recordar que el Señor puede utilizar también la ira, así como por ejemplo en Isaías 10, 5 dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Entonces, sabemos que Asiria fue un pueblo, digamos, que el Señor utilizó para asolar. Pero ¿qué dice el Señor? Que Asiria es vara, es un báculo del furor del Señor. En su mano he puesto mi ira. Entonces, ¿de dónde viene la ira que se va a mostrar ese momento? Viene del Señor. Este pasaje nos muestra que este periodo va a caracterizarse porque vamos a ver la ira del Señor hacia las personas. Pensemos en algunos de los versículos que leímos. Isaías 24, 1. He aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda. ¿Quién va a hacer eso? El Señor. Isaías 26, 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. ¿Quién castiga? El Señor. Joel 1, 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿Quién viene ahí? El Todopoderoso. ¿Y quién es? Dios. Consideremos Sofonías.
decía que ni la plata ni el oro podrá librarlos del día de la ira de Jehová. Apocalipsis 6, 16, cuando decían que los montes cayeran sobre nosotros, cuando la gente pide eso, pide su destrucción, dice: escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 11, 18 dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Consideremos ahora Apocalipsis 14, 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14, 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14, 19. En la parte final, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 15, 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Y dice: porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15, 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Apocalipsis 16, 1. Oí una gran voz que decía desde el cielo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16, 7. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16, 19. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y finalmente Apocalipsis 19. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud del cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, lo peor de este periodo es que es un juicio del Señor. Y si es un juicio del Señor, va a ser un juicio hecho con justicia, un juicio santo, pero un juicio donde el Señor va a mostrar su ira. La ira demostrada en este periodo es producto del juicio realizado por Dios. Terminará con el día de la ira del Señor, donde será una manifestación esplendorosa de su ira. Si bien durante este periodo se podrá ver ira proveniente de diferentes direcciones, como de Satanás o como la bestia, comprendemos que son permitidas por Dios y usadas por Él para mostrar, digamos, toda la ira del Señor. Entonces va a ser un periodo complejo. Pentecost dice: a la luz de estas escrituras no se puede negar que este periodo es peculiarmente el tiempo cuando la ira y el juicio de Dios caerán sobre la tierra. Esta no es ira de parte de los hombres ni de parte de Satanás, excepto en la medida en que Dios puede usar estas agencias como canales para la ejecución de su voluntad. Es tribulación de parte de Dios. Este periodo difiere de todas las tribulaciones precedentes, no solo en intensidad, sino también en la clase de la tribulación, ya que viene de Dios mismo. Entonces, es un momento complejo porque se va a mostrar toda la ira del Señor. Sé que es harto pasaje que hemos leído, pero algo que le hemos comentado desde el inicio: no queremos dar a conocer nuestra opinión. No interesa lo que yo piense de la tribulación, no importa lo que yo crea, lo que importa es lo que dice la Biblia. Y todos los versículos que hemos visto, todos los que apuntan a ella, dice que va a ser un día de juicio y un momento de ira del Señor, donde los que van a estar acá en la tierra, que gracias a Dios no es la iglesia, van a sufrir todo lo que es la ira del Señor. Y van a pasar durante el periodo de tribulación los juicios y la ira del Señor, y va a llegar la segunda venida, el día de la ira, en donde el Señor va a mostrar esa ira con toda esplendidez. Ahora debiéramos preguntarnos: ¿y cuál es el propósito de la tribulación? ¿Por qué es necesario que haya una tribulación? Tiene 2 propósitos. Primero, tiene un propósito con Israel. Stanton va a mencionar lo siguiente: la tribulación es primeramente o primariamente judía. Este hecho es confirmado por las escrituras del Antiguo Testamento, tanto por Deuteronomio, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías. Por el discurso de Cristo en el Monte de los Olivos, en Mateo 24. Por el mismo libro de Apocalipsis. Tiene que ver con el pueblo de Daniel,
la venida del falso Mesías, la predicación del Evangelio del Reino, la huida en sábado, el templo y el lugar santo, la tierra de Judea, la tierra de Jerusalén, las 12 tribus de los hijos de Israel, el hijo de Moisés, señales en el cielo, el pacto con la bestia, el santuario, el sacrificio y la ofrenda del ritual del templo. Todo esto se refiere a Israel y prueba que la tribulación es mayormente un tiempo en que Dios trata con su antiguo pueblo antes de su entrada en el reino prometido. Las muchas profecías del Antiguo Testamento, aún por cumplirse para Israel, indican además un tiempo futuro donde Dios tratará con esta nación. Pensemos en Jeremías 37, vayamos allá. Jeremías 37. Jeremías 37 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. ¿Para quién es ese tiempo de angustia? Para Israel. El periodo de la tribulación tiene un enfoque especial en la nación de Israel, como vemos en los pasajes. La tribulación es angustia para Jacob. Y vamos a considerarlo también en profundidad, pero en las secciones que vienen. Vamos a centrarnos en Israel. ¿Por qué tiene que pasar esto a Israel? ¿Qué pasa con ellos? Ese es el primer propósito. Y hay un segundo propósito, hay un propósito general. Vamos a Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado, ahí está escribiendo el mensaje a la iglesia en Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El primer propósito de la tribulación tiene que ver con Israel. El segundo tiene que ver con las naciones o con las personas. Será un momento de juicio. Por lo tanto, entendemos que el segundo propósito va a ser traer juicio a las naciones y es un castigo para el pecado de las personas. Entonces, ¿por qué viene este momento de tribulación? Dos propósitos. Uno con Israel, uno con la gente en general, con las naciones. Podríamos decir con Israel y segundo con los gentiles. El periodo de la tribulación tiene un enfoque central o principal en Israel. Es tiempo de angustia para Jacob. Pero por el pasaje de Apocalipsis entendemos que también va a ser un momento de prueba para el mundo entero. Hasta acá, ¿vamos bien? Sé que ha sido denso, pero después lo vamos a ir desglosando en los siguientes temas. Ahora, vamos a el tiempo de la tribulación. ¿Cuánto va a durar la tribulación? Como dijimos, varios han dicho, al tiro enseguida, 7 años. Pero ¿cómo llegamos a esa respuesta? Recordemos, la respuesta tiene que ser bíblica, no sirve lo que pensemos, sirve lo que el Señor diga. Vamos a Daniel 9, ahí está nuestra respuesta. Daniel 9. Daniel 9, versículo 24, perdón. Daniel 9, 24 dice: 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esas son las 70 semanas de Daniel. De acá tenemos que sacar el periodo de tiempo que va a durar la tribulación. Ahora,
McLean hace un trabajo bastante interesante en sintetizar lo que dicen las 70 semanas de Daniel. Primero, toda la profecía de Daniel tiene que ver con el pueblo de Daniel, con la ciudad de Daniel, es decir, Israel, cuya ciudad es Jerusalén. Se mencionan dos príncipes diferentes que no deben confundirse. El primero es el llamado Mesías príncipe y el segundo, un príncipe que ha de venir. Punto 3. Se especifica que el periodo de tiempo es exactamente 70 semanas. Y estas 70 semanas están distribuidas en 3 periodos. Primero 7 semanas, luego 62 semanas y finalmente 1 semana. ¿Por qué? 7 semanas más 62 semanas, 69 semanas, quedaría 1 semana, en total 70. El principio de todo el periodo de las 70 semanas es fijado desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. El fin de las 7 semanas y las 62 semanas, es decir, el fin de las 69 semanas, se caracteriza por la aparición del Mesías príncipe de Israel. Un tiempo más tarde, de las 62 semanas que siguen a las primeras 7, es decir, después de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías y Jerusalén será otra vez destruida por el pueblo de otro príncipe que aún está por venir. Después de estos dos importantes eventos llegamos a la última o 70ª semana, el principio del cual se caracteriza por el establecimiento de un pacto firme o tratado entre el príncipe venidero y la nación judía. A mitad de la 70ª semana, evidentemente se rompe el tratado. Se cesa el sacrificio judío, se precipitará sobre el pueblo un periodo de ira y desolación. Y finalmente, la terminación completa de todo el periodo de las 70 semanas se iniciará con un periodo de grandes e incomparables promesas para la nación de Israel. Entonces, eso es lo que dice Daniel que va a pasar en las 70 semanas. Es eso. Ahora, como es sabido, cada semana se ha relacionado históricamente a 7 años. Pero uno dice, ¿por qué? Si una semana tiene 7 días. Y ¿cómo nosotros decimos que cada semana son 7 años? Bueno, hay razones para eso. La palabra empleada por el hebreo es Shavuá. Shavuá significa 7, por lo que el capítulo 9 de Daniel, versículo 24, debiera ser traducido como 77. Ahora uno podría decir, ya, pero todavía podrían ser días. Sí, todavía podrían ser días. Vamos a llegar a la respuesta final. Los judíos, culturalmente, tenían un grupo, como todos nosotros, de semanas de 7 días, pero también tienen periodos de 7 años. Por ejemplo, 6 años se podría labrar la tierra, pero al 7º año se descansaba. Entonces dividían el periodo agrícola en 7 años. Vayamos ahora al contexto. Vamos a Daniel 9, versículo 1. Daniel 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Ahí está dando el contexto. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que venían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En el contexto, Daniel nos muestra que está pensando en años, no en días. La profecía que va a dar Daniel, además, demanda una mayor cantidad de tiempo. Si fueran 70 semanas de días, en total serían 490 días, es decir, menos de 1 año y medio. Es decir, en 490 días tendría que haber venido toda la profecía del libro de Daniel. Es decir, todos los elementos que leímos, que era que salía la ley
de reconstruir Jerusalén, la reconstrucción del templo, la destrucción del templo, la aparición del Mesías, la muerte del Mesías, tendría que haber pasado todo eso en exactamente 490 días. Y no puede darse en ese tiempo. Ahora, uno podría decir, ya, pero es el primer lugar en donde la Biblia se ocupa semanas para años. No. Génesis 29, 27. Vamos allá, por favor. Génesis 29, 27. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que haga conmigo otros 7 años. ¿Cuánto era una semana ahí? 7 años. Entonces, las 70 semanas son 70 semanas de 7 años cada semana. Las 69 semanas en la historia las podemos sacar de la siguiente manera. Hay momentos que tienen que haber pasado. Y es un trabajo histórico interesante de hacer. A mí no me dio tiempo para hacerlo. Pero Sir Robert Anderson, en su texto El príncipe que ha de venir, escribe los siguientes datos y yo quedé sorprendido. Escuchen, por favor. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Un periodo, por tanto, de 69 semanas. Es decir, 483 años proféticos, contados desde el 14 de marzo del 445 antes de Jesucristo. Debe cerrar con algún evento que satisfaga las palabras hasta el Mesías príncipe. ¿Cuándo salió entonces el edicto? El 14 de marzo del 445 antes de Cristo. Ningún estudiante de la narración del Evangelio podrá dejar de ver que la última visita del Señor a Jerusalén fue no solo por el hecho, sino por el propósito de ella, de la crisis de su ministerio. Su entrada en la ciudad santa era para proclamar la calidad de Mesías y para recibir su sentencia de muerte. La fecha de la entrada de Cristo a Jerusalén se puede determinar. De acuerdo con la costumbre judía, el Señor subió a Jerusalén el 8 de Nisán, 6 días antes de la Pascua. Pero como el 14, en el cual se comía la cena pascual, cayó ese año en jueves, el 8 fue el viernes anterior. El Señor, por lo tanto, debió haber pasado el sábado en Betania. Y al día siguiente, el 10 de Nisán, Él entró en Jerusalén como registra en los evangelios. La fecha juliana de aquel 10 de Nisán fue el domingo 6 de abril del año 32 después de Jesucristo. ¿Cuál fue la duración del periodo intermedio entre la emisión del decreto para reconstruir a Jerusalén y el advenimiento público del Mesías príncipe? El intervalo entre el 14 de marzo del 445 a.C. y el 6 de abril del 32 después de Cristo. ¿Cuál es el tiempo? El intervalo tenía exactamente, y hasta el día preciso, 173.880 días. O sea, 7 veces 69 años proféticos de 360 días. Las primeras 69 semanas de la profecía de Gabriel. Es decir, yo cuando leí esto fue como, ¡wow! Como que todo calza exactamente. El tiempo que el Señor da se cumple perfectamente desde que sale el edicto para reconstruir Jerusalén hasta la llegada de Cristo a Jerusalén por última vez, que fue para ser crucificado. Ahí están las 69 semanas. Ahora, ¿qué es lo hermoso de este estudio? Lo hermoso de esto es considerar lo que leímos al principio. ¿Quién anunció desde el principio lo porvenir? El Señor. Y lo anunció en Daniel. Y da los tiempos. Y le dice, va a pasar esto y se va a cumplir esto y los tiempos son tales. Y así sucede. Por eso nosotros sacamos de que cada semana dura en total 7 años, siendo en total 70 semanas de 7 años. Si leemos Daniel, nuevamente Daniel 9:24, dice que son 70 semanas, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad
para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. ¿Esto terminó? ¿Ya está el fin al pecado? ¿Ya se expió la iniquidad? ¿Ya se trajo justicia perdurable? ¿Ya se selló la visión y la profecía? ¿Ya se ungió al santo de los santos? No. Por eso decimos que pasaron 69 semanas. ¿Y qué pasó con la semana 70? ¿Por qué no ha partido la semana 70? Varios estudiosos dicen, no, la semana 70 ya pasó. Es imposible. No puede haber sido, porque dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso pasó. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso pasó. Su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y aquí viene la última semana. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el consumador. Esa semana no ha pasado. ¿Y cómo podemos decir tan seguramente que no ha pasado? Porque el mismo Daniel dice, estas 70 semanas están determinadas, está hablando del grupo completo. Y estas 70 semanas tienen que pasar sobre tu pueblo, sobre Israel, sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esa es la semana 70. Eso no ha pasado aún. Y uno dice, ¿por qué no ha pasado la semana 70? Por eso la iglesia se le llama el paréntesis de la iglesia. Porque la iglesia se ha considerado un lapso de tiempo en donde el Señor ha pausado ese tiempo de semanas, en donde estamos viviendo este periodo en donde lo que se hace es anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque cuando termine el periodo de la iglesia con el rapto, parte de nuevo la semana 70 y viene el día de la tribulación. Entonces, queda una semana. Esa semana vendrá después del rapto de la iglesia y esa semana es la tribulación. Y va a ser un momento de dolor, angustiante y terrible. Ahora, yo pensaba y decía, uno anhela la venida del Señor, uno quiere que venga luego el rapto, pero al mirar lo que va a venir, uno entiende que el Señor sea paciente, aguardando y esperando el rapto de la iglesia. Ahora, para cerrar, tenemos que llevarnos alguna aplicación. Tenemos que llevarnos algo de lo que hemos estudiado. Y saco dos aplicaciones. Primero para la iglesia. Vamos a 1 Tesalonicenses 1. Primera Tesalonicenses 1, 9. Primera Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y lo que sigue creo que nos podemos identificar todos. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia de Cristo no pasa tribulación. ¿Qué dice? ¿Qué esperamos nosotros? De los muertos al Cristo. ¿Y qué hace el Cristo? Nos libra de la ira venidera. Hay algunos que dicen que el rapto va a ocurrir en medio de la tribulación, otros al final. No veo versículos bíblicos que puedan mostrar eso. Todos los pasajes bíblicos que veo son pretribulacionistas, porque el día de Jehová dice que es inesperado. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Si viene como ladrón en la noche, tiene que ser inesperado el inicio del día de Jehová. ¿Y cuándo va a partir el día de Jehová? Después del rapto. Y el rapto va a ser inminente, como vimos. Si es que la iglesia se fuera al final de la tribulación, el día ya no sería inminente, porque tendríamos que esperar. Partió la tribulación, contamos 7 años, ¡pium!, ahí viene. Ya no sería inminente. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué aplicación sacamos nosotros? Debemos estar inmensamente agradecidos a Dios porque nos libró de todo, básicamente. Es hermoso pensar en la palabra salvación porque engloba todo lo que hemos leído. ¿Y qué aplicación podemos sacar para el inconverso? Segunda a los Corintios 6, ya lo leímos. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también
a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Aún es el día de salvación. Acércate a Dios en día de salvación. No sea que Él venga a ti en día de ira. Entonces, aplicación para la iglesia, agradecer a Dios que nos libra de la ira venidera y con mayor denuedo anunciar el mensaje de salvación. Porque como ha dicho Nehemías, aún es día de salvación. Como hemos visto en 2 Corintios, es día de salvación. Acércate a Dios en día de salvación. No sea que Él venga a ti en día de ira. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias porque podemos estudiar su palabra. Gracias porque ella es viva, eficaz y porque usted ha decidido en ella mostrar las verdades que usted ha preparado, Señor. Usted anuncia desde el principio lo por venir y ha decidido darnos este misterio a nosotros, sus hijos. Ayúdenos, Señor, a predicar con denuedo el mensaje de salvación. Ayúdenos, Padre. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por cierto, cuando dice, algunos que dudan, convenced, cuando tenemos que hacer este trabajo evangelístico de por qué Dios es real, muéstrele el estudio de las 69 semanas de Daniel. Es increíble cómo se cumple. A veces cuando nos explican tantas cosas así, uno dice, oye, es como súper complicado, porque ¿cuántas semanas eran? 69, 70, y cómo se saca la semana, y parece como que está muy difícil de entender. Mire, la Biblia explica la Biblia. Tome ahí Levítico 25, 8. ¿Usted está seguro que una semana representa años? Mire lo que dice Levítico 25:8. Y contarás 7 semanas de años. Todo lo que hizo el hermano Josué fue profundizar, buscar versículos, respaldar y entender que en el contexto judío ellos entendían esto, que a veces era cuando dicen una expresión como años o semanas, 77, ellos la entendían en el contexto. Nosotros usamos muchas expresiones que si las escribimos o se las decimos a alguien, no va a entender. Oye, mira, están vendiendo aquí un auto. ¿Y cuánto vale? 7 palos. ¿Qué son 7 palos? 7 pedacitos de madera. O iba rápido el auto y se pegó un palo, como se pegó 1.000.000 en la cabeza. ¿Ves? De acuerdo al contexto, lo dice. Y acá está bien claro. Todo esto que está enseñando el hermano Josué es para que nosotros profundicemos más en la palabra, para buscar más argumentos, porque esta enseñanza a veces se ha distorsionado mucho. ¿A qué se refiere? Y se pone como místico, como es versículos apocalípticos como Daniel, y hay profecía, uno dice, súper difícil de entender. No, a veces lo difícil es la conexión, pero aquí está. Y si usted quiere una aclaración de vuelta, vuelva a leer el pasaje de Jacob cuando él trabaja por su esposa. Trabajó 7 años. Y el papá le dice, trabaja la semana de esta. ¿Cuánto trabajó? ¿Una semana? No, 7 años, dice ahí la Biblia. Entonces, no tenga temor, no se preocupe. Va el Espíritu Santo a ir dando iluminación, aclarando. Gracias, mi hermano Josué. Vamos a orar.